Hola, bien, continuamos con nuestras clases de teología. Supuesta la existencia de Dios, ojo que la primera vez planteamos la posibilidad de la existencia o la posibilidad de la inexistencia. Cuando uno afirma que Dios no existe, las consecuencias de esa afirmación son radicalmente distintas a la afirmación de que Dios existe. Suponemos además que uno realmente cree lo que está diciendo. Si cree que no existe, entonces evidentemente se saca como conclusión que no hay ninguna norma superior a la subjetividad humana. No es una crítica, es una conclusión totalmente lógica de la inexistencia de un ser superior o de una ley superior al ser humano. Entonces, las leyes, la moral, todo surgiría del consenso, básicamente, del consenso humano. En el caso de que Dios exista, en ese caso, más bien, el planteamiento de una ley superior movería a todos los hombres, primero a buscar a Dios, y averiguar qué quiere de nosotros, ¿no? De qué se trata su existencia y qué relación tiene con la existencia de cada ser humano. Porque si es nuestro origen, es Él quien puede develarnos quiénes somos, cuál es el sentido de nuestras vidas. Vamos a explorar esta segunda posibilidad. La primera conduce a ese camino, simplemente la negación de la posibilidad de una ley superior. La segunda, en cambio, parece responder a una tradición muy antigua en la humanidad, en la cual sí se ha concebido de una u otra manera, en distinta medida y con distintas expresiones culturales, una ley superior, ¿no? Lewis, en un librito llamado La abolición del hombre, lo llama el Tao, una especie de coincidencia universal de todos los hombres en relación a una ley superior ignota, difícil de conocer, pero siempre existente. Vamos entonces a encaminarnos por ese tema. Si Dios existe, entonces es absolutamente necesario razonar sobre su existencia. Y eso nos lleva al tema de las vías de acceso al conocimiento de Dios. Básicamente, el que mejor las ha planteado es Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino plantea sus vías de esta manera. Hay que ir de lo real, con R minúscula, a lo real, con R mayúscula. Es decir, de lo visible a lo invisible. Y cuando decimos visible, no solamente decimos visible, sino también sensible, lo que escuchamos, vemos, etc. Todo lo que es la expresión de lo material, toda expresión de lo material percibida por los sentidos. Entonces, los sentidos nos llevan a lo invisible. Y esa es la ruta que va a seguir Santo Tomás. Y básicamente se trata de la experiencia, a partir de la experiencia normal, cotidiana que nos dan los sentidos, para llegar a aquello que está por encima de la experiencia normal de los sentidos, que es Dios, de lo visible a lo invisible. Y Santo Tomás va a razonar así, de manera convergente y convincente, como dice el catecismo. Todo efecto es efecto de una causa, toda causa tiene un efecto. Podemos imaginar una serie infinita de causas y efectos o encontrarnos con una causa incausada, la causa de todos los efectos. En el primer caso, una lista infinita de causas y efectos, en verdad esquiva la pregunta, ¿de dónde viene todo? ¿No? De ningún lado. Bueno, esa es la posición del ateísmo. Con eso regresamos al ateísmo. Entonces Santo Tomás dice, tiene que haber una causa que no tenga causa, a esa causa llamamos Dios. Este razonamiento en realidad es bastante potente. Pareciera ser una especie de tautología, pero en realidad es la única posibilidad de la existencia de Dios. Estamos explorando el tema de la existencia. La segunda vía se llama motor inmóvil. Y va en la misma línea, pero es más dinámica. Todo lo que es movido por otro. Podemos imaginar una serie infinita de motores o un motor inmóvil que no se mueve no porque no pueda, sino porque es la causa de todo movimiento, la plenitud de todo movimiento. A ese llamamos Dios. La siguiente prueba se llama necesariedad contingencia. Una pequeña aclaración sobre el tema prueba. No es prueba en el sentido de las ciencias naturales, no es una prueba experimental como la de las ciencias naturales, pero sí que es una vía razonable y en ese sentido es prueba, porque claro, si uno se pone a pensar de dónde viene esta cadena de movimientos, debería haber un motor inmóvil, es lógico, es razonable, no una prueba irrefutable en el sentido de las matemáticas, por ejemplo, pero sí que es razonable. Bien, necesariedad, contingencia. En la misma línea, lo que dice Santo Tomás es, todo lo que experimentamos es contingente, es decir, amenazado por una próxima desaparición.
debe haber algo necesario, porque lo contingente es relativo a algo necesario. Ese necesario es Dios. La cuarta es la vía de la participación en las perfecciones, que es una vía en verdad de raíz bastante platónica en Santo Tomás, ¿no? Nosotros experimentamos cosas perfectas, bellas, hermosas. Debe haber una perfección superior, mayor, que en el fondo es lo que nos sirve de criterio para juzgar la belleza o fealdad de las cosas. Esa es la lógica que usa Santo Tomás, y repito, es una lógica bastante platónica. Se está refiriendo un poco a unos arquetipos, ¿no? a unas ideas que están completas, plenas y perfectas, y que por alguna razón han caído en este mundo, o también, en el sentido inverso, todo lo que vemos participa de esa perfección. Ese ser perfecto es Dios. Y por último, la vía que de alguna manera sintetiza las cuatro, que es la vía del orden ordenador. Es decir, si el orden que percibimos es objetivo y no depende absolutamente de nuestros sentidos, sino que es un orden que nosotros encontramos, como aparentemente nos dice la experiencia humana, ni ustedes ni yo le hemos dado el orden al mundo, lo hemos encontrado. Hemos nacido en un mundo que ya venía con un orden. Si ese orden no es una proyección mía sobre la realidad, como dice Kant dice, no hay nada en la realidad que no hayas puesto tú antes. Si ese orden es independiente incluso de mi experiencia, y mi experiencia llega simplemente a constatarlo, ese orden lo tiene que haber puesto un ordenador. Esa es la lógica. Si en este mundo hay un diseño, tiene que haber un diseñador, a no ser que digamos que el diseño viene del no diseño, que el orden viene del desorden, que en realidad no hay tal causalidad sino mera casualidad, que la causalidad es una mera forma que el ser humano tiene de ordenar los eventos del mundo. Y volvemos al esquema ateo, es decir, la persona simplemente está en este mundo sin ningún sentido y lo va inventando conforme vive. En el caso de Santo Tomás, el esquema es el contrario, es decir, tiene que haber un sentido superior a mí. Por eso es que tiene que haber un ordenador que le dio orden al mundo. Listo. Eso es lo que vamos a ver hasta este momento.